Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos Aqua hoy. Si son nuevos por Aqua, soy y Aqua hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las tendencias virales, y por supuesto chismes jugosos sobre nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales, algo que tiene a todo el mundo hablando, las supuestas declaraciones de Kerem Karacaoğlan sobre las mujeres. Lo escucharon bien. Hay un rumor dando vueltas que afirma que el famoso actor turco, Kerem Karacaoğlan, ha revelado algo impactante sobre su perspectiva sobre las mujeres. Obviamente con este tipo de títulos clickbait dando vueltas por internet, es vital que vayamos a la fuente, que analicemos lo que realmente dijo, o no dijo, y que separemos la realidad de la ficción superíndice 3N. Porque sabemos que superíndice 3 no funciona internet, ¿verdad? Un pequeño más menos o comentario puede ser sacado completamente de contexto y convertirse en una bola de nieve gigante. Asa que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, y a descubrir cuál copyright hay de cierto en todo este alboroto. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones y cualquier evidencia que podamos encontrar para llegar al fondo de este asunto. Y por supuesto, les voy a dar mi opinión superíndice 3N honesta y sincera sobre todo esto. Pero antes de que empecemos, les quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de los últimos chismes del mundo del espectáculo, si les gusta analizar a fondo las noticias virales, entonces, por favor, denle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Se los agradecerá enormemente. Y ahora vamos a lo que vinimos. Vamos a desenmascarar la verdad detrás de los supuestos comentarios de Kerem Karacaoğlan sobre las mujeres. Bien, entonces hablemos de Kerem Karacaoğlan. Para aquellos que no está copyright N familiarizados, Kerem es un actor turco súper famoso, conocido principalmente por su papel en la exitosa serie, Sena al Capa más menos ma más menos, o Love is in the air como la conocemos en algunos países. Su carisma, su talento y seamos honestos, su innegable atractivo, lo han convertido en una estrella internacional. Y como es el caso con muchas celebridades de este calibre, su vida personal y sus opiniones son objeto de constante escrutinio. El problema Aqua es que con la fama viene la desinformacia superíndice 3N. Y es muy fácil que una noticia falsa se propague como la superíndice 3 Lbora, especialmente en las redes sociales. Y ese es precisamente el contexto en el que surge este rumor sobre los supuestos comentarios impactantes de Kerem Karacaoğlan sobre las mujeres. He estado investigando a fondo este tema, buceando en foros, redes sociales, buscando entrevistas, declaraciones oficiales, y tengo que decirles que la evidencia concreta de que Kerem Karacaoğlan haya hecho comentarios misa superíndice 3 ginoso y irrespetuosos hacia las mujeres es, en el mejor de los casos, escasa, y en el peor, inexistente. Lo que se encontra copyright fueron muchos artículos y publicaciones con títulos exagerados y sensacionalistas, que afirmaban que Kerem había revelado su verdad sobre las mujeres. Pero al analizar el contenido de estos artículos, no encontra copyright ninguna cita directa, ningún vídeo, ninguna evidencia superíndice 3 lida que respaldara estas afirmaciones. Lo que se pude encontrar son algunas entrevistas en las que Kerem ha hablado sobre su respeto por las mujeres, sobre la importancia de la igualdad de copyright nero, y sobre su admiracia superíndice 3N por las mujeres fuertes e independientes. Incluso encontra copyright un vídeo de una entrevista donde habla sobre su relación superíndice 3N con su madre y su hermana, y la describe como un pilar fundamental en su vida. Entonces, ¿de da superíndice 3 de viene todo este rumor? Creo que hay varias posibilidades. La primera y la más probable es que alguien haya sacado un comentario de contexto o haya inventado directamente una declaración superíndice 3N para generar controversia y obtener clics. Lamentablemente esta es una táctica muy común en el mundo del entretenimiento. Otra posibilidad es que alguien haya interpretado mal una declaración superíndice 3N de Kerem. Tal vez en alguna entrevista a copyright él le haya expresado una opinión superíndice 3N sobre algún tema específico relacionado con las relaciones interpersonales, y alguien haya tergiversado esa opinión superíndice 3N para hacerla parecer como un ataque a las mujeres en general. Y por supuesto, también a copyright N existe la posibilidad de que se trate de una campaña más menos de difamacia superíndice 3N.
Lamentablemente en el mundo del entretenimiento, los celos y la competencia pueden llevar a algunas personas a intentar dar más menos ar la reputación superíndice 3N de otros. Sea cual sea la raza superíndice 3N, lo importante es que no nos dejemos llevar por los tátulos sensacionalistas y que siempre busquemos la evidencia antes de formar una opinión superíndice 3N. Porque, como les dije al principio, Internet puede ser un lugar lleno de información superíndice 3N, erra superíndice 3NEA y noticias falsas. Ahora, quiero hablar un poco sobre la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N y de los creadores de contenido en la NEA. Creo que es fundamental que tengamos mucho cuidado con la información superíndice 3N que compartimos y que nos aseguremos de que sea precisa y verificada. No podemos simplemente repetir rumores sin investigar si son ciertos, porque esto puede tener consecuencias muy negativas para las personas involucradas. En el caso de Kerem Bea un Sin, este rumor podrá dar más menos a su reputación superíndice 3N, afectar su carrera e incluso tener un impacto negativo en su vida personal. Y todo esto basado en una supuesta declaración superíndice 3N que nadie ha podido probar. Por eso creo que es importante que seamos críticos con la información superíndice 3N que consumimos y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Debemos aprender a identificar las noticias falsas y a diferenciar entre la opinión superíndice 3N y la realidad. Y esto no solo se aplica a los rumores sobre celebridades. También a copyright N se aplica a las noticias políticas, a las noticias econa superíndice 3 micas, a las noticias sobre salud, a cualquier tipo de información superíndice 3N que recibamos. Debemos ser ciudadanos informados y responsables, capaces de analizar la información superíndice 3N de manera crítica y de tomar decisiones basadas en la evidencia. Volviendo al tema de Kerem Bea un Sin, creo que es importante destacar que a copyright L nunca ha sido asociado con ningún tipo de comportamiento misa superíndice 3 gino o irrespetuoso hacia las mujeres. Al contrario, en las entrevistas que he visto, siempre ha demostrado ser una persona respetuosa, educada y consciente de la importancia de la igualdad de copyright Nero. Además, muchas de sus compa más menos eras de trabajo han hablado positivamente de a copyright L, describía a copyright Ndolo como un caballero, un profesional y una persona muy respetuosa. Entonces, ¿por qué copyright creer en este rumor infundado? Creo que no hay ninguna raza superíndice 3N para hacerlo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la importancia de apoyar a las mujeres en la industria del entretenimiento. Esta superíndice 3 ricamente las mujeres han sido subrepresentadas y marginadas en esta industria, y es importante que trabajemos para cambiar esta situación superíndice 3N. Debemos apoyar a las actrices, a las directoras, a las productoras, a las guionistas, a todas las mujeres que trabajan en el entretenimiento. Debemos darles las mismas oportunidades que a los hombres y debemos celebrar sus logros. Y esto también a copyright N significa no creer en rumores falsos sobre las celebridades femeninas. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo y no debemos contribuir a perpetuar estereotipos negativos sobre las mujeres. En resumen, creo que este rumor sobre Kerem Bea un Sin es completamente infundado y que no hay ninguna raza superíndice 3N para creerlo. Creo que es importante que seamos críticos con la información superíndice 3N que consumimos y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Y creo que es fundamental que apoyemos a las mujeres en la industria del entretenimiento y que trabajemos para crear un mundo más justo e igualitario para todos. Ahora, quiero hablar un poco sobre la cultura de la cancelación superíndice 3N y K superíndice 3MO puede afectar a las celebridades. La cultura de la cancelación superíndice 3N, como saben, es un fenómeno superíndice 3 meno en el que una persona es objeto de críticas y boicots masivos en las redes sociales y en otros foros públicos, generalmente como resultado de un comentario o acción superíndice 3N considerada ofensiva o inapropiada. Si bien es importante que las personas rindan cuentas por sus acciones y que se enfrenten a las consecuencias de sus palabras, creo que la cultura de la cancelación superíndice 3N puede ser muy injusta y destructiva. A menudo, las personas son juzgadas con demasiada dureza y son condenadas al ostracismo sin tener la oportunidad de defenderse o de aprender de sus errores. En el caso de las celebridades, la cultura de la cancelación superíndice 3N puede tener un impacto devastador en sus carreras y en sus vidas personales. Un simple error puede ser suficiente para arruinar su reputación superíndice 3N y para perder contratos publicitarios, papeles en películas y series de televisión superíndice 3N, y el apoyo de sus fans. Por eso creo que es importante que seamos más tolerantes y comprensivos con las celebridades.
Debemos recordar que son seres humanos y que, como todos nosotros, pueden cometer errores. Debemos darles la oportunidad de disculparse, de aprender de sus errores y de redimirse. Y esto no significa que debamos tolerar comportamientos inaceptables. Si una celebridad comete un delito o hace comentarios que inciten al odio o a la violencia, entonces, por supuesto, debe ser responsabilizada por sus acciones. Pero debemos evitar juzgar a las personas con demasiada dureza y debemos darles la oportunidad de demostrar que han cambiado y que merecen una segunda oportunidad. En el caso de Kerem Beauncuartorsin, creo que es importante que lo juzguemos por sus acciones y por sus palabras, y no por rumores infundados. Si a Copyright L ha demostrado ser una persona respetuosa y educada, entonces no hay ninguna raza superíndice 3N para creer que de repente haya cambiado y que haya hecho comentarios misa superíndice 3 ginos o irrespetuosos hacia las mujeres. Creo que es importante que le demos el beneficio de la duda y que no contribuyamos a perpetuar un rumor que podrá dar más menos a su reputación superíndice 3N y afectar su carrera. Y por supuesto quiero reiterar mi apoyo a la igualdad de Copyright Nero y mi compromiso de seguir luchando por un mundo más justo e igualitario para todos. Creo que es importante que todos nosotros, hombres y mujeres, trabajemos juntos para superar los estereotipos de Copyright Nero y para crear una sociedad en la que todos tengan las mismas oportunidades. Y esto significa apoyar a las mujeres en la industria del entretenimiento, denunciar la violencia de Copyright Nero, promover la educación superíndice 3N y la igualdad de oportunidades, y desafiar las normas sociales que perpetran la desigualdad. Creo que todos tenemos un papel que desempeña más menos en esta lucha, y que juntos podemos lograr un cambio real y duradero. En conclusión, superíndice 3N, después Copyright S de una exhaustiva investigación superíndice 3N, podemos afirmar con seguridad que no hay evidencia creable que respalde las acusaciones de que Kerem Beauncuartorsin haya hecho comentarios misa superíndice 3 ginos o irrespetuosos hacia las mujeres. Los rumores que circulan en la NEA parecen ser el resultado de tatulos sensacionalistas, interpretaciones erra superíndice 3 neas o incluso campaa más menos as de difamacia superíndice 3N. Es crucial que como consumidores de contenido en la NEA, seamos críticos y no nos dejemos llevar por la desinformacia superíndice 3N. Debemos buscar fuentes confiables y verificar la información superíndice 3N antes de formar una opinión superíndice 3N o compartirla. La difamacia superíndice 3N y la cultura de la cancelacia superíndice 3N pueden tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas, y es nuestra responsabilidad evitar contribuir a ellas. Recuerden que la igualdad de Copyright Nero es un tema importante que requiere nuestro apoyo y compromiso continuo. Debemos trabajar juntos para desafiar los estereotipos y promover una sociedad más justa e igualitaria para todos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y esclarecedor. Me encanta superíndice 3 compartir mis reflexiones con ustedes. Ahora, me gustará saber su opinión superíndice 3N. ¿A cuá Copyright piensan de todo este tema? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3N tienen la responsabilidad de verificar la información superíndice 3N antes de publicarla? ¿Creen que la cultura de la cancelacia superíndice 3N es justa o injusta? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Y antes de despedirme les quiero recordar que si les gusta superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.